La expectativa depende en gran medida de otra palabra clave, que es la perspectiva. ¿Y qué es la perspectiva? Básicamente te lo voy a explicar con el siguiente ejemplo. ¿Sabes lo que es un filtro de información? Es decir, ¿has alguna vez sido consciente que ves a qué lugares visitas, con qué personas te relacionas? En sí no nada más es el círculo social, sino las charlas, que son aquellas todas las ideas de las cuales te alimenta tu cerebro. Es decir, series de televisión, obviamente también por internet, canales de YouTube, Facebook, inclusive libros y todo este tipo de cúmulo de información, tu cerebro lo filtra. A ese filtro va a depender en gran medida lo que vamos a mencionar como perspectiva. Y la perspectiva depende de cómo ves el mundo, cómo ves tu alrededor. Y más de cómo lo ves, porque esto pudiera diferir en un concepto más visual, es cómo lo percibes. Para ti, ¿qué significa ciertos estímulos o ciertas circunstancias? Te explico. Hay tres palabras clave aquí también, que es hábito, costumbre y tradición. Estos a su vez dan lo que se conoce como cultura o la perspectiva social que tenemos del mundo. Hábito, ¿qué entendemos por hábito? El hábito no es otra cosa más que una acción repetitiva, que es tan repetitiva que se vuelve automática. ¿Te has preguntado qué relación tiene el hábito con la costumbre? Básicamente es lo mismo. La única diferencia es que el hábito es personal y la costumbre, de hecho siempre que en una palabra tengamos el prefijo co, como comunicación, compañero, colaborador, contrato, quiere decir que se necesita de otro elemento o de más para que exista. Es decir, contrato es un trato entre dos o más personas. Colaborador es el que trabaja contigo. Es decir, que entonces costumbre es un hábito compartido. Es un hábito que ya no nada más lo tienes tú, sino que probablemente ya lo contagiaste o lo empezaste a imitar de tu pareja, de un familiar, de una amistad, de un compañero de trabajo. Cuando los dos definen esa actividad mutuamente, entonces se vuelve una costumbre. Aquí, ¿qué tiene que ver la tradición? Hay costumbres que pasan de generación en generación. Ejemplo, es que la costumbre familiar es que pase tal, tal y tal cosa. Cuando no nada más pasa de generación en generación, sino que define inclusive una zona, se nombra tradición. Fíjate lo importante, del hábito, que es algo personal, pasamos a la costumbre, que es algo, digamos, comunal, pero más en familia. Y la tradición ya es de una zona, ya es algo que caracteriza, que identifica. Ahora, aquí la palabra que nos va a ayudar bastante es eso, identifica. Es decir, la cultura. La cultura identifica, ¿ok? Ya es algo muy propio de ese, no nada más de una zona geográfica en particular, sino de una comunidad, de un círculo social que es tan amplio que inclusive en otros países, en otras zonas, lo reconocen como muy identificable de ese sector. Aquí, ¿qué tiene que ver la perspectiva? La cultura, de la cultura se deriva tu perspectiva, es decir, cómo te educaron, quién te dijo cómo te vistas, quién te dijo cómo hables, de dónde aprendiste cómo divertirte. Tu perspectiva de las cosas, tú tienes dos filtros, uno cultural, del que te acabo de mencionar, y otro personal. El filtro personal es ya todos esos conocimientos que tú quieres adquirir. En otros videos te comentaba sobre la diferencia de talento y habilidad. Ese filtro personal es donde tú vas a ser consciente de esos talentos y esas habilidades, y más que nada cuáles son los que tú quieres desarrollar, cuáles a ti te convienen y te identifican no nada más como miembro de una cultura, en cuestión de tus hábitos tradicionales, ¿ok? Sino que te identifican como persona. Tu marca, digamos, que es aquello que te caracteriza a diferencia de los demás. Si te fijas, el tema es muchísimo más complejo. De esa cultura, de esa perspectiva, tienes un filtro de conocimiento personal y ese a tu vez va a dar la expectativa, es decir, ¿qué esperas del mundo?
¿Qué esperas de esa entrevista? ¿Qué esperas de esa charla? ¿Qué esperas de las personas? Ten cuidado con el esperar, porque el que espera se desilusiona. Fíjate lo que te estoy diciendo. Necesitas ser muy consciente de que tu espera, una de dos, o es activa o es pasiva, porque de ahí va a depender tu expectativa. Una espera activa es una espera que, ok, sí, yo tengo una expectativa de los resultados, sin embargo, trabajo para que esos resultados se favorezcan, para que esos resultados, si no se dan, por lo menos mejoren. Pero la espera pasiva, desgraciadamente vivimos en un país donde muchas personas tenemos esa cultura de esperar pasivamente. Le nombramos fe, es decir, una confianza ciega. Yo te preguntaría, ¿esperas de plano, de una fuerza universal, de algo que está fuera de tus manos, que los resultados que quieres obtenerlos? Porque ahí está realmente la incógnita. ¿Qué tan consciente eres de que realmente de lo que quieres y qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo? Y más que eso, te voy a decir otro secreto. La expectativa, por todo lo que te acabo de mencionar, si te fijas, depende más en esencia de uno mismo, más que de la circunstancia. Siempre que iniciamos un nuevo trabajo, siempre que iniciamos una nueva carrera académica, ¿qué nos dicen en nuestros primeros días? ¿Qué esperas de este curso? ¿Qué esperas de este taller? ¿Qué esperas de este trabajo? Ya sabes, con lo que te acabo de explicar, que la espera de tu expectativa viene de la perspectiva que tienes del mundo, es decir, de tu cultura. Y también de ese filtro personal del cual tú decides ejercer. Entonces, repito, la expectativa depende más de uno mismo que de la circunstancia. Te hablaré así como de muchísimos más temas, porque de ahí depende tu visión. Y la visión no es otra cosa más que ver lo que los demás no quieren o no pueden ver. La visión en ningún momento, como comúnmente la definimos, no es la visión ver más allá. Nunca. Yo hasta el momento, no sé tú, pero no he tenido la certeza de conocer una persona que ve el futuro. Para nada. Más bien la visión es ver lo que los demás no quieren o no pueden ver. Y repito, eso depende de tu expectativa, eso depende de tu perspectiva, eso depende de tu filtro personal en base a la cultura en la que fuiste educado. Fíjate, es un poquito más complejo. Te invito a que te suscribas, a que le des like también en nuestra página de Proyecta tu Talento y, ¿por qué no?, activa la campanita de notificaciones para que, así como con este tema, pueda abordarte muchísimos más conceptos y así me permitas facilitarte ese camino de profesionalización de tu talento humano. Es decir, que seas capital humano y no solamente un recurso más en la organización. Te recuerdo, yo soy Mimo Núñez y esto es Proyecta tu Talento.